En agosto de 2010, Liam Carter, profesor de biología de 30 años, y su amigo, el taxidermista Jacob Graves, se fueron de excursión a las montañas Ozark de Arkansas. Su objetivo era filmar a un raro oso negro melanístico que era legendario entre los cazadores locales. Debían regresar en 2 días. 2 años más tarde, una mañana de principios de abril, los buscadores de setas se toparon con un hombre exhausto, vestido con ropas andrajosas, al borde de la carretera, cerca de la ciudad de París. Tenía las manos arañadas, la voz ronca y la mirada perdida. Les dijo su nombre, Liam Carter. Cuando lo llevaron al hospital y le preguntaron qué había pasado, susurró: Jacob está con ellos, están bajo tierra. El Bosque Nacional de Ozark es uno de esos lugares donde la naturaleza parece tranquila solo desde la distancia. Para los turistas es un paisaje de laderas frondosas, picos neblinosos del Monte Magazine y manantiales cristalinos que bajan hasta los valles. Pero para los que se alejan demasiado, los Ozarks se convierten en una trampa sorda, húmeda y silenciosa. Aquí, el sonido de tus propios pasos parece ajeno, e incluso de día, hay una sombra entre los árboles que hace que sea fácil perder no solo la orientación, sino también el sentido del tiempo. El 27 de agosto de 2010, hacia las 7 de la mañana, las cámaras de la gasolinera Bud's Quick Stop de Paris, Arkansas, grabaron a 2 hombres cargando varias mochilas en el maletero de un Dodge Ram plateado. Uno de ellos era Jacob Graves, de 31 años, taxidermista y cazador local que conocía estos bosques como las calles de su ciudad. El otro era su amigo, Liam Carter, un treintañero profesor de biología de instituto, naturalista y autor de un pequeño blog sobre la fauna de Arkansas. Se rieron, discutieron sobre la ruta y entraron en la tienda. La cajera, Dottie Rains, recordó que Liam bromeaba sobre una expedición de campo mientras compraba chocolatinas, depósitos de gasolina y combustible para linternas. Jacob permaneció en silencio, limitándose a comprobar la lista de cosas y a mirar por la ventanilla, como si ya estuviera en el bosque en su mente. Hacia las 8 salieron en dirección al Monte Magazine. Esta zona se consideraba poco poblada, incluso para los Ozarks. Según los cazadores locales, los turistas rara vez iban allí, debido a las empinadas subidas, los confusos senderos y los frecuentes desprendimientos de tierra. Fue allí, según los rumores, donde se vio un oso negro melánico en los últimos años. Para Liam fue un descubrimiento. Para Jacob fue otra oportunidad de poner a prueba la leyenda. Alrededor de las 9 de la mañana, su camioneta fue vista en el aparcamiento al comienzo del Bear Hollow Trail, un antiguo sendero de caza que desciende entre desfiladeros y se pierde entre los afloramientos rocosos. El libro de registro de visitantes tiene una entrada: Carter L., Graves J., ruta de 2 días. Al lado figura la fecha y la firma de Liam. Este es el último rastro documental de su viaje. Unos minutos más tarde, Liam envió un mensaje a su novia Sarah. Nos vamos, la conexión será débil. No te preocupes, será un descubrimiento. Nadie volvió a saber de él. El primer día de la excursión solo se conoce por el diario, que más tarde se encontrará en el bosque. La letra es uniforme, segura. La entrada dice que se adentraron más de lo previsto y se toparon con las huellas de un gran animal. Las huellas son extrañamente oscuras, como si el suelo se hubiera quemado bajo ellas, escribió Liam. Jacob, dijo, estaba nervioso. Dice que siente como si alguien nos estuviera observando. Probablemente solo sea instinto de cazador. Al anochecer, se detuvieron junto a un arroyo, acamparon y dejaron la linterna encendida durante toda la noche. La última línea del diario es corta. El bosque está en silencio, incluso el agua parece sorda. Cuando Liam no se presentó a trabajar el lunes 30 de agosto, Sarah no se preocupó al principio, pero pasó otro día y su teléfono nunca se conectó. Por la noche, llamó a los padres de Jacob Graves,
que tampoco tenían noticias de su hijo. A la mañana siguiente, tras un llamamiento oficial, la oficina del sheriff de París anunció el inicio de una operación de búsqueda. Ese mismo día, un grupo de voluntarios y guardas forestales llegaron a un aparcamiento cercano a Bear Hollow Trail. La camioneta Dodge Ram estaba allí, cerrada. El interior estaba limpio, con mapas, un termo de repuesto y un cuchillo de caza envainado en los asientos. Los perros, adiestrados para encontrar personas, tomaron el rastro cerca del sendero y lo siguieron durante unos 8 kilómetros, adentrándose en el bosque hasta llegar a un afloramiento rocoso. Allí cesó el olor. No había señales de lucha, ni objetos o piezas de equipo abandonados. Era como si los dos hombres hubieran desaparecido entre los árboles. Durante una semana, un equipo aéreo de la Guardia Nacional patrulló las laderas del Monte Magazine utilizando cámaras termográficas. Fue en vano. Los guardas forestales comprobaron todas las cabañas de caza en un radio de 20 millas, todas las minas abandonadas conocidas por búsquedas anteriores. Nada. El 5 de septiembre, el periódico Paris Express publicó un breve reportaje. 2 hombres desaparecidos en los bosques de Ozark. La búsqueda continúa. Sin embargo, una semana después, se interrumpió la fase activa. La sheriff Karen Whitman declaró a los periodistas que el terreno es demasiado peligroso para mantener las operaciones y que probablemente los hombres se habían perdido o habían sido alcanzados por un corrimiento de tierras. La versión oficial parecía sencilla, pero entre los lugareños circulaban otras explicaciones. Algunos dijeron que se habían topado con cazadores furtivos. Otros decían que en esos lugares había antiguos pozos mineros que quedaron cubiertos después de la lluvia. Sarah Melton, la novia de Liam, insistió en que no podía haberse marchado sin dejar rastro. En una entrevista con un canal de televisión de Little Rock, dijo que Liam siempre informaba de sus rutas, sabía cómo sobrevivir en la naturaleza y nunca corría riesgos innecesarios. Pero ni siquiera ella podía explicar lo extraño. ¿Por qué, la noche de la pérdida de conexión, su blog publicó automáticamente una entrada preparada de antemano? En la oscuridad del bosque, los ojos siempre miran primero. Pocos días después, la búsqueda se suspendió definitivamente. 2 hombres experimentados, un biólogo y un cazador, habían desaparecido en el territorio que conocían desde la infancia. Sus nombres se añadieron a la base de datos de personas desaparecidas, y Mount Magazine pasó a engrosar la lista de lugares sobre los que susurran los lugareños, añadiendo: si vas más allá del arroyo, no te des la vuelta. El bosque recuerda a cualquiera que haya mirado a su sombra durante demasiado tiempo. Ha pasado un mes desde que se interrumpió oficialmente la búsqueda en las montañas Ozark. El otoño ha traído a Arkansas el olor de las hojas mojadas y la impotencia, la sensación de que la tierra ya lo ha ocultado todo, y la gente del pueblo de París ha aprendido a murmurar sobre la desaparición de 2 hombres. Para la mayoría, no era más que otra trágica historia del bosque. Para Sarah Melton, era un agujero negro en el que su vida caía cada día. El 9 de octubre de 2010, solo unas pocas personas se reunieron en la sala del Tribunal del Condado. Los padres de Jacob Graves, un abogado, un representante de la policía y Sarah. El procedimiento formal para declarar a los hombres desaparecidos duró poco más de 20 minutos. El juez leyó el texto de la sentencia con voz firme, como si estuviera considerando un caso fiscal y no el destino de 2 hombres. Se añadió al protocolo la expresión «probable desaparición sin indicios de delito». Sarah observó cómo la secretaria pulsaba monótonamente las teclas, registrando cada palabra. Más tarde, le diría a un periodista del periódico local que lo peor no fue oír el veredicto, sino darse cuenta de que nada cambiaría después de él. A la semana siguiente, volvió a casa de Jacob. La vieja casa de madera estaba en las afueras de París, a 1,5 kilómetros de la autopista, en medio de un patio cubierto de maleza donde su barco se oxidaba bajo un cobertizo. Ella tenía una llave,
que se remontaba a los días en que ella y Liam a veces dejaban allí sus cosas después de hacer senderismo juntos. La policía había registrado la casa, pero según el sheriff, no había señales sospechosas. Sarah abrió la puerta y olió a polvo, aceite y madera vieja. Por dentro, el lugar estaba ordenado, pero todo hablaba de una vida que se había detenido de repente. La copa medio borracha en el alféizar de la ventana, el mapa de Arkansas clavado en la pared, la pila de revistas de casa sobre la mesa. Buscaba al menos alguna pista, una ruta, una marca, una nota. En el armario encontró varias cajas de peluches y fotografías antiguas. Y luego, el estudio. Una pequeña habitación con una sola ventana, llena de mapas, recortes de periódico y fotografías. En una pared hay una serie de fotografías de siluetas oscuras entre los árboles. Debajo hay inscripciones cortas a lápiz. Desfiladero Occidental. Rodaje nocturno. 18 de julio. En el otro hay impresiones de huellas de animales, marcas de mapas, flechas y firmas. En las estanterías había viejos prismáticos, trampas y revistas de caza. Nada de esto parecía un pasatiempo al azar. El contenido lo dejaba claro. Jacob estaba sistemáticamente rastreando algo. No solo un oso, como dijeron al principio, sino una especie de sombra en el bosque que él se empeñaba en demostrar que era real. Unos días después, Sarah intentó hablar con sus padres. Vivían a las afueras de la ciudad, en una pequeña granja con pintura desconchada en las paredes. Le abrió la puerta a su madre, que parecía demacrada, con las manos temblorosas que no dejaba de agarrar con un pañuelo. Su marido estaba a su lado, silencioso, con el rostro endurecido de un hombre que nunca perdona. Según los vecinos, no les gustaba hablar de su hijo, y en las conversaciones siempre culpaban a ese profesor, Liam, que supuestamente arrastraba a Jake a sus fantasías. Sarah recordó que el padre de Jacob había pronunciado una frase que la atormentaba. Dijo que algo iba mal en aquel bosque. Lo dijo y nadie le hizo caso. Después de la reunión, permaneció largo rato junto a la carretera, viendo cómo se apagaban las luces fuera de la casa. Sentía como si la familia intentara cerrarle la puerta no solo a ella, sino también al propio pasado. Mientras tanto, en la ciudad de París, la historia de la desaparición se convertía en leyenda. En las cafeterías, la gente decía que había sido asesinada por cazadores furtivos. En la gasolinera Bud's Quick Stop, alguien dijo que ese verano había oído un disparo en el bosque, seguido de silencio. Tan silencioso que hasta los grillos callaban. En el bar de Howler's Inn, unos hombres mayores recordaron una vieja historia de la época de los primeros colonos. La sombra de la cueva, que supuestamente venía a llevarse a los que alteraban el terreno donde se levantaba el antiguo cementerio Cherokee. En diciembre apareció un breve artículo en el periódico local con una cita de la sheriff Karen Whitman. No hay pruebas de juego sucio. Ambos hombres murieron probablemente como resultado de un accidente. Para la comunidad, este fue el cierre oficial del asunto. Pero en un pueblo pequeño donde todo el mundo se conoce, las conversaciones reales iban más allá de las declaraciones oficiales. La gente recordaba que un mes antes de su desaparición, Jacob había entrado en una tienda con un detector de metales y había preguntado dónde podía conseguir mapas antiguos de minas. Otros decían que le habían visto por la noche junto a un camino forestal con una linterna, como si buscara algo bajo tierra. Sarah anotó cada detalle, cada recuerdo. Acudió al sheriff, pero la respuesta era siempre la misma. Hicimos todo lo que pudimos. A ella le sonaba a veredicto de indiferencia. Sabía que el caso estaba oficialmente cerrado, pero en su interior seguía teniendo la sensación de que el hilo aún no se había roto, solo que alguien lo sujetaba desde el otro lado. A medida que se acercaba el invierno, París parecía una ciudad que se había convencido a sí misma de que no había pasado nada. Solo de vez en cuando alguien en la oficina de correos o en una tienda preguntaba, «¿Es ese profesor, no?». Y cuando Sarah oía estas palabras,
Le parecía que el bosque del horizonte escuchaba junto con todos los demás. A principios de 2011, París tenía el mismo aspecto que antes. Los mismos talleres abandonados en las afueras, los mismos escaparates relucientes de luces navideñas y la misma niebla que descendía de las colinas cada atardecer, cubriendo la ciudad como un manto de olvido. Pero para Sarah Melton, esta niebla se ha convertido en un símbolo de la forma en que vive ahora su mundo. Todo está borroso, nada tiene contornos claros. En enero llegó Michael Carter, el hermano mayor de Liam, un ex militar práctico hasta el dolor. Se suponía que su llegada sería una ayuda, pero Sarah lo sintió como una intrusión en el único lugar donde aún podía conservar sus recuerdos. Se registró en un motel de la autopista y a la mañana siguiente se presentó en la puerta de su casa con un termo de café y unas palabras que sonaban, según un vecino, como una orden disfrazada de preocupación. Michael creía que Sarah tenía que marcharse. Habló de un nuevo comienzo, de curar el trauma y de que nadie va a volver del bosque. El informe del psicólogo que la observó más tarde decía: la paciente muestra una fase típica de negación de la pérdida. Se niega a aceptar la imposibilidad de encontrar la verdad. Sarah intentó no escuchar, pero su lógica era brutalmente clara. Todo estaba en su contra. El tiempo, el silencio de la policía, la indiferencia de la gente. Según sus amigos, se paseó por la ciudad durante varios días como despidiéndose. Volvía a la gasolinera Bud's Quick Stop. Se paraba en el puesto de mapas donde Liam y Jacob fueron vistos por última vez. Se quedaba mirando la señal de Bear Hollow Trail y permanecía allí durante horas. Antes de marcharse, el viernes, fue al bar de The Howler's Inn. Todo el mundo conocía este lugar. El techo bajo, el olor a bourbon barato, la música de la gramola que sonaba incluso cuando no había clientes. Según el camarero, se sentó en la barra, pidió un café y permaneció en silencio durante mucho tiempo, con las manos en los bolsillos del abrigo. En algún momento, se le acercó Travis Malloy, propietario de un taller de reparación de coches local y antiguo cazador. Un hombre que, incluso en el pequeño París, era rechazado por su rudeza y sus bromas extrañas. Según testigos presenciales, la conversación comenzó con calma, pero rápidamente se convirtió en algo parecido a una discusión. Malloy, borracho, se burló de ella, calificando su búsqueda de caza de fantasmas. Dijo una frase que se citó durante mucho tiempo después: deberías estar agradecida de que no te llevaran allí. No había arrepentimiento en su voz, solo una extraña y viscosa confianza, como si estuviera afirmando un hecho, no una suposición. Cuando el camarero intentó intervenir, Sarah ya estaba en la puerta. No contestó. Según los que la vieron aquella noche, tenía la cara blanca como la tiza. Después de aquel incidente, apenas salió de casa. Michael venía a casa todos los días, trayendo comida, hablando de billetes de autobús y del apartamento que ya había alquilado para ella en Little Rock. Intentó convencerla de que todas esas conversaciones con los lugareños, los paseos nocturnos cerca del bosque y la recogida de recortes de periódico no hacían más que agravar el trauma. Pero Sarah no respondió. Se sentó a la mesa, extendiendo ante ella mapas en los que marcaba con un lápiz rojo los lugares mencionados en su testimonio: antiguas minas, senderos de caza, granjas abandonadas. Un psicólogo que más tarde analizó su estado escribió: el comportamiento de Melton no era indicativo de locura, sino de fatiga extrema. Había perdido la fe en el sistema, pero aún no había aceptado su impotencia. La última noche, según recuerda Michael, Sarah recogió sus cosas en silencio. Dejó una foto en la mesa de la cocina. Liam en las montañas, sonriendo, con una cámara en la mano. Junto a la foto había una nota corta, escrita con una letra suave. Si él está allí, significa que tengo que recordarlo. Ella no lo dijo en voz alta, pero según recordaba su hermano, estas palabras quedaron flotando en el aire. Al amanecer, salieron de casa.
La niebla era espesa, las carreteras desaparecían en la leche, como si la propia ciudad no quisiera que nadie se marchara. Michael cargó las maletas en el maletero y Sarah se quedó unos segundos en el umbral mirando a lo lejos. Luego se dio la vuelta, cerró la puerta y subió al coche. Una vecina que paseaba a su perro por los alrededores recordó más tarde. Miraba por la ventanilla como si viera algo que nadie más podía ver. Y cuando se marcharon, me pareció que la niebla les tendía la mano como si quisiera traerles de vuelta. Aquella mañana, París se despertó como de costumbre. Alguien retiraba el cartel de un bar, alguien abría un taller de reparación de coches. Pero para Sarah, que abandonaba la ciudad, ya era un lugar donde ningún sonido daba una respuesta. Solo el silencio, espeso e impenetrable, como un muro tras el que habían desaparecido todos los que alguna vez se adentraron en el bosque. La mañana del 2 de abril de 2012 comenzó como cualquier otra en el condado de Logan. En la carretera estatal AR-22, a pocos kilómetros de la ciudad de París, unos recolectores de setas regresaban del bosque cuando uno de ellos, Hugh Clark, de 60 años, se fijó en una figura que se movía lentamente entre los árboles a un lado de la carretera. Al principio pensó que era un vagabundo o un cazador perdido. Cuando se acercó, el hombre cayó al suelo mojado. Tenía la cara demacrada, los labios agrietados y la piel cubierta de suciedad y magulladuras. Llevaba un trozo de tela de lona que parecía una capa casera. No había ninguna mochila ni arma cerca de él. Solo un trozo de tela con las correas rotas, como si alguna vez hubiera sido una mochila. Clark llamó a los servicios de emergencia e intentó dar agua al hombre hasta que llegaron los paramédicos. No podía hablar, solo jadeaba y repetía algunas palabras ininteligibles. Según la policía, lo único que pudieron oír con claridad fue su nombre: Liam Carter. Cuando la sheriff Karen Whitman llegó al lugar, reconoció el nombre. Hacía 2 años que el caso Carter y Graves había desaparecido de la investigación activa. El hombre encontrado era, en efecto, Liam Carter. Fue trasladado a un hospital de Boonville. El informe médico indicaba que el paciente se encontraba en un estado de agotamiento extremo. Su peso corporal había descendido casi 1/3. La piel tenía docenas de heridas cicatrizadas, cicatrices y arañazos. Las uñas estaban rotas hasta la base, el pelo enmarañado, la barba cubierta de suciedad. Pero lo más importante son sus ojos. Según el médico, la mirada del paciente estaba congelada, vidriosa, como la de una persona que ha vivido demasiado tiempo en la oscuridad. Su voz sonaba sorda, rota, como si cada palabra doliera. Reconoció a Sarah cuando apareció en la sala. Simplemente levantó la mano, como para asegurarse de que no era un fantasma. Michael Carter llegó esa misma tarde. Según el personal médico, cuando vio a su hermano por primera vez, se quedó de pie junto a la puerta durante mucho tiempo, sin atreverse a entrar. Entonces preguntó al médico si era posible que una persona sobreviviera 2 años en el bosque sin equipo. El médico le contestó que, en teoría no, pero el cuerpo de Carter parece como si no hubiera vivido entre la gente. Los primeros días después de la hospitalización fueron un verdadero desafío. Liam apenas hablaba. Sus reacciones eran lentas, pero en ciertos momentos se estremecía de repente al menor ruido. Una vez, cuando a una enfermera se le cayó accidentalmente una bandeja de metal, se tiró debajo de la cama gritando y temblando hasta que lo sedaron. El sheriff Whitman llegó para interrogarle cuando el estado del paciente se había estabilizado. Del informe oficial. Cuando se le pregunta por los sucesos de agosto de 2010, Carter responde fragmentariamente. Su comportamiento es inestable y hay un miedo pronunciado. Durante la primera conversación, solo pronunció unas pocas frases. Jacob se ha ido. Se quedó con ellos. Cuando se le preguntó quiénes eran ellos, negó con la cabeza y repitió: están bajo tierra. Todos están bajo tierra.
no cazan, recolectan. Whitman interpretó estas palabras como una manifestación de alucinaciones. Según su testimonio, el paciente se encontraba en un estado alterado de conciencia, no se orientaba en el tiempo y el espacio, no era consciente de que habían pasado 2 años. El psicólogo presente durante el interrogatorio observó que Carter mostraba síntomas de trastorno de estrés postraumático grave, una combinación de miedo, culpa y memoria fragmentada. Cuando Sarah oyó la grabación del interrogatorio, insistió en una nueva cita. Le habló con calma, tratando de recordarle sus conversaciones pasadas, sus viajes e incluso sus bromas. Según la enfermera, Liam escuchó en silencio y luego habló en un susurro. No les viste los ojos. Luego se volvió hacia la pared. Un día después, los médicos permitieron que Sarah permaneciera más tiempo con él. Después de administrarle sedantes suaves, Liam empezó a hablar más, aunque su historia consistía en fragmentos difíciles de unir en una imagen lógica. Afirmó que Jacob y él no se habían perdido después de la desaparición, sino que les estaban siguiendo. Describió a unos perseguidores invisibles que caminaban entre los árboles sin dejar rastro. Habló de agujeros que aparecían donde ayer estaba el camino, de quienes vivían bajo tierra y solo caminaban de noche. La comisión médica, que se reunió 3 días después de su interrogatorio, reconoció que su testimonio era el resultado de un profundo trauma mental causado por el aislamiento, el agotamiento y la pérdida de un ser querido. La comisaria se mostró de acuerdo con las conclusiones, pero señaló en su informe: ciertos detalles, referencias a trampas, fosos, huellas, pueden tener una base real y merecen ser investigados. Michael Carter, que estuvo presente durante el debate, insistió en que su hermano simplemente no pudo soportar los 2 años de lucha con la naturaleza. Calificó su historia de delirio defensivo, inventado por su cerebro para justificar la muerte de su amigo. Sin embargo, incluso él admitió que algunas de las heridas del cuerpo de Liam tenían un aspecto extraño, como si no hubieran sido hechas por un cuchillo o un animal. Sarah no creía en la locura. Recordó las palabras de Travis Malloy en el bar, su mueca de desprecio y su extraña confianza. Ahora, mientras escuchaba fragmentos de las historias de Liam, se encontraba pensando cada vez con más frecuencia que parte de su miedo no era delirante, sino algo real de lo que simplemente no podía hablar. Según los informes médicos oficiales, se determinó que el estado de Liam Carter era sistemáticamente grave. Su diagnóstico: trastorno de estrés postraumático complicado con episodios delirantes. Pero hay una frase en el informe del Dr. Andrew Morris que nunca se incluyó en los documentos oficiales. Le dijo a un periodista de Little Rock: he visto a mucha gente que ha sido capturada o torturada, pero cuando hablaba de los que estaban bajo tierra, su miedo era demasiado real, no parecía ficción. En aquellos días, el hospital de Boonville se convirtió en un lugar donde la lógica oficial y la intuición humana divergieron para siempre. Algunos vieron a Liam como un hombre que había perdido la cabeza. Otros lo veían como un testigo de algo que era mejor no decir. Y solo Sarah permanecía junto a su cama, sosteniendo la mano de un hombre que había regresado del bosque, pero que aún permanecía en algún lugar de su sombra. Una semana después de que Liam Carter fuera trasladado al hospital de Boonville, su estado comenzó a estabilizarse lentamente. Bajo la supervisión de los médicos, empezó a reconocer a la gente y a responder a sus peticiones, aunque su habla seguía siendo fragmentaria. Según el psicólogo Greg Hanson, que trabajó con él, el paciente hablaba como si se encontrara entre 2 mundos, uno en el que había estado antes y otro en el que seguía pensando. La sheriff Karen Whitman le permitió mantener breves sesiones con ella para ayudarle a recuperar la memoria y comprender lo que había sucedido en el bosque. Durante una de estas sesiones, Liam empezó a recordar más detalles. Sus palabras se grabaron en un dictáfono
y la transcripción se incluyó posteriormente en el expediente del caso. Hablaba en voz baja, sin emoción, como si estuviera describiendo sucesos que no le habían ocurrido a él. No eran inhumanos, dijo, simplemente vivían como si el mundo de arriba ya no existiera. El psicólogo observó que, en contraste con sus declaraciones anteriores, Liam describía ahora a sus perseguidores como personas muy reales. Según él, eran varios, vestidos con trajes de camuflaje caseros hechos con trozos de arpillera, cubiertos de musgo y tierra. Casi siempre llevaban la cara oculta, solo los ojos, que no reflejaban la luz de las linternas. Se movían en silencio, conocían todos los recodos y no utilizaban las carreteras. No hablaban entre ellos, añade. Solo silbaban, silbidos cortos y agudos, y comprendí que eran órdenes. Lo más aterrador de su recuerdo no fue la persecución en sí, sino el hecho de que, según Liam, no los mataron inmediatamente, sino que los retuvieron. Describió un lugar que parecía una antigua mina o una cueva natural. La entrada estaba disimulada como una pendiente rocosa, y en el interior había un sistema de pasadizos con lámparas que funcionaban con pilas. El techo era bajo y el aire estaba viciado. Dice que vio rastros de la antigua actividad industrial, fragmentos de raíles, restos de carros, vigas metálicas. Jacob, dice, se separó de él en cuanto entraron en el refugio. Le oí gritar, pero luego se hizo el silencio. Durante un examen médico rutinario, un dermatólogo observó partículas extrañas bajo las uñas de Liam y en pequeños cortes de sus manos. Las muestras se enviaron al laboratorio estatal. Unos días más tarde, llegaron los resultados. Fragmentos microscópicos de esquisto gris claro, no típico de la zona de París o del Monte Magazine. Un examen geológico reveló que los afloramientos naturales más cercanos de este tipo de roca se encontraban a 15 millas al norte, en una parte remota del Bosque Nacional de Ozark. Esta fue la primera vez que las afirmaciones de Liam se confirmaron de forma tangible. La sheriff Whitman, que hasta entonces había descartado su historia como resultado de un trauma, cambió ahora de opinión. Invitó a un geólogo para que comprobara un mapa de la región. Un esquisto de esa composición solo podía proceder de antiguas explotaciones mineras. Efectivamente, había habido pequeñas minas en esas zonas, abandonadas a principios del siglo pasado. El informe oficial del sheriff dice: existe la posibilidad de que Carter haya estado en el subsuelo durante algún tiempo. Es necesario verificar el origen de las muestras. Un psicólogo que analizó las nuevas pruebas sugirió que Liam podría haber desarrollado lo que se conoce como síndrome de supervivencia codependiente, una forma de vínculo psicológico entre la víctima y sus captores. Puede que no solo les tuviera miedo, sino que también se identificara parcialmente con ellos, razón por la cual hablaba sin juzgar. El sheriff señala en el informe que esto podría explicar su reticencia a mencionar lugares o nombres concretos. Mientras tanto, Sarah intentó mantenerse en contacto con Whitman. Veía que la investigación volvía a estar en marcha, aunque nadie lo reconocía oficialmente. Acudía al hospital todos los días, a veces sentada durante horas en el pasillo, esperando a que le permitieran visitar a Liam. Sus palabras se citarían más tarde en un periódico local. Sus ojos te miran, pero es como si miraran a través de ti, como alguien que todavía puede ver ese lugar aunque el cuerpo ya no esté allí. Mientras los médicos le atendían, la sheriff amplió el alcance de sus comprobaciones. Ordenó revisar todos los casos sospechosos de desaparición en el condado en los últimos 5 años. Varios casos coincidían geográficamente con la parte del bosque que Liam había descrito. Esto obligó a Whitman a admitir que su testimonio, a pesar de su inestabilidad emocional, podía contener hechos reales. En ese momento, la atención de la policía se centró en un hombre cuyo nombre ya había aparecido antes: Travis Malloy, el propietario de un taller de reparación de automóviles en las afueras de la ciudad. Tras el regreso de Liam,
Su comportamiento se volvió notablemente extraño. Los clientes dijeron que a menudo cerraba la tienda temprano, dejó de aparecer por el bar The Howler's Inn y evitaba hablar del bosque. Una noche, según el empleado de una gasolinera, se le vio cargando cajas de conservas y combustible en la parte trasera de su vieja camioneta y dirigiéndose hacia un camino de tierra que conducía a las montañas. Cuando el sheriff comprobó sus antecedentes, resultó que llevaba varias semanas seguidas sin pagar el alquiler ni presentar la declaración de la renta. No había orden de registro oficial, pero Whitman ordenó que se mantuviera vigilado el taller. El informe policial dice: el sujeto Malloy muestra signos de comportamiento nervioso y puede estar al tanto de las actividades de un grupo de individuos no identificados. No hay pruebas directas, pero hay razones para creer que está en contacto con ellos. Cuando Sarah oyó esto, recordó lo que él había dicho en el bar, una frase que en aquel momento le había parecido una broma cruel. Ahora, después de tanto tiempo, sonaba diferente, como una advertencia de alguien que sabía más de lo que quería decir. En ese momento, la investigación se encontraba de nuevo en una encrucijada. En manos del sheriff había fragmentos de hechos, guijarros de pizarra, fragmentos de frases y silencios entre palabras. Pero era este mismo silencio, más denso que cualquier confesión, el que insinuaba que la historia de Liam Carter estaba lejos de haber terminado, y que en algún lugar del bosque alguien seguía escuchando. A principios de mayo de 2012, la situación en el condado de Logan volvió a agravarse. Tras varias semanas de silencio, Liam Carter empezó a hablar. Su estado mejoró tanto que los médicos le permitieron visitarlo sin supervisión constante. Sin embargo, como señaló el psicólogo Hanson en su informe, cada recuerdo que tiene le produce dolor físico en lugar de alivio. El paciente habla en fragmentos, pasando a menudo de descripciones reales a frases que parecen delirios. Fue durante una de estas sesiones cuando pronunció unas palabras que cambiaron el curso de la investigación. Recordó una noche en la que estuvo retenido en un refugio subterráneo. En la oscuridad oyó voces, no gritos, sino frases fragmentadas procedentes de una radio. Uno de sus captores, llamado Eli, recibía mensajes de alguien que le llamaba Sokol. La frase que recuerda sonaba como una orden: entrega en la vieja escuela al amanecer. Liam no entendió lo que significaba, pero repitió las palabras con una precisión que impresionó al sheriff Whitman. Este fue el primer detalle concreto que indicaba que los secuestradores tenían una conexión exterior y no estaban actuando espontáneamente. El sheriff no anunció públicamente la nueva pista. Sabía lo rápido que corrían los rumores en una ciudad pequeña. En su lugar, optó por una táctica de presión. Al día siguiente, convocó a Travis Malloy a la oficina del sheriff para una consulta. La documentación decía que se trataba de una conversación informal con un experto local del Bosque Nacional de Ozark. Sin embargo, como recordaría más tarde uno de los ayudantes del sheriff, el ambiente de la reunión fue tenso desde el principio. Malloy llegó sombrío, con las manos manchadas y olor a gasolina. Whitman empezó con preguntas mundanas sobre senderos, caminos antiguos y campamentos de caza. Luego, según un testigo presencial, soltó una frase como por accidente. Eli parece haberse activado de nuevo. Sokol le estaba transmitiendo algo por radio. ¿Esto le recuerda algo? Malloy, que acababa de servirse una taza de café, se quedó helado. Intentó sonreír, pero le temblaban los dedos. Su rostro palideció y empezó a negar con la cabeza, diciendo que no sabía nada. Whitman sabía que había dado en el clavo. Cambió el tono y le dijo sin rodeos que tenía pruebas de su implicación en el suministro a los que vivían en el bosque. La oferta era sencilla: cooperación a cambio de protección y una condena mínima. Pero Malloy, según los presentes, se limitó a volverse hacia la ventana y decir en voz baja: «Me encontrarán, y a usted también, si escarba lo suficiente».
tras la reunión, abandonó la oficina sin firmar ningún protocolo. El sheriff ordenó vigilancia, pero esa tarde cerró su taller de reparación de coches y se fue a casa. Nadie sabe si tenía algún aviso en ese momento, pero varios vecinos dijeron haberlo visto fuera de su garaje hacia medianoche. La luz del interior estaba encendida y se oía un ruido sordo, como si alguien estuviera moviendo cajas pesadas. Hacia las 3 de la madrugada, la central recibió una llamada sobre un incendio en las afueras de la ciudad. Cuando los primeros equipos llegaron al lugar, el taller ya estaba ardiendo y las llamas llegaban hasta el tejado. Nadie entró porque la temperatura era demasiado alta. Cuando el fuego se extinguió, solo quedaba un armazón carbonizado y olor a combustible. El examen forense encontró restos de un acelerador de la combustión, lo que indicaba claramente que el incendio había sido provocado. Nunca se volvió a ver a Malloy. Su casa estaba vacía, sus pertenencias habían desaparecido, y su mujer y sus 2 hijos también. Los vecinos dijeron que habían visto a la familia subir por la noche a un viejo todoterreno cargado de pertenencias. Desde entonces se les ha cortado el rastro. El sheriff Whitman consideró el incendio como una amenaza directa. Abrió oficialmente una investigación criminal sobre el incendio provocado, pero no reveló detalles. Su memorándum al departamento decía: el motivo está probablemente relacionado con la intimidación. El sujeto Malloy se negó a cooperar tras ponerse en contacto con la investigación. Existe la posibilidad de influencia de terceros. Cuando el fuego se hubo enfriado, los investigadores volvieron al lugar. Bajo la capa de ceniza, uno de los ayudantes del sheriff encontró una caja metálica que milagrosamente no se había quemado. La cerradura estaba fundida, pero había documentos en su interior, parcialmente carbonizados. Entre ellos había un viejo cuaderno con cubierta de lona. El papel estaba oscurecido, pero se podían leer las anotaciones. Contenía coordenadas, dibujos esquemáticos y fragmentos de notas. En una de las páginas se veía claramente el nombre Blackwood Prison School. Al lado había un mapa del bosque dibujado toscamente, con una cruz roja que marcaba la zona que coincidía con la parte de los Ozarks donde antaño se extraía pizarra. El Servicio Geográfico confirmó que, efectivamente, hubo un correccional de menores con este nombre en las primeras décadas del siglo XX, que posteriormente se cerró debido al derrumbamiento de los pozos de la mina bajo el edificio. Hacía tiempo que la zona se consideraba peligrosa y estaba oficialmente cerrada al público. Sarah estaba presente cuando el sheriff tuvo el mapa en sus manos por primera vez. Permaneció de pie junto a él, contemplando en silencio la imagen. Sus palabras se citarían más tarde en un reportaje de la prensa local. Hablaba de la vieja escuela. No era un sueño. Este lugar es real. Para el sheriff, este descubrimiento supuso un punto de inflexión. Ahora todos los hilos, las palabras de Liam, la mención del halcón, la reacción de Malloy, el incendio provocado, convergían en un punto. Hay una línea en las notas de su diario que se recuperaron más tarde, que describe con mayor precisión su estado aquella noche. La presión se ha vuelto bilateral. Nosotros les buscamos a ellos y ellos nos buscan a nosotros. Esa misma semana se intensificaron las patrullas en la zona. Se controlaron todas las entradas al bosque, aunque nadie dijo oficialmente por qué. En el hospital de Boonville se duplicó la seguridad fuera de la habitación de Liam. Sarah dejó de dejarle solo incluso durante unos minutos. El sheriff se preparaba para el siguiente paso, al darse cuenta de que ya no se trataba solo de la desaparición de 2 turistas, sino de algo mucho más oscuro, con raíces profundas en la tierra, donde, en palabras de Liam, todavía están esperando. Los preparativos de la operación comenzaron el 27 de mayo de 2012. Un memorando de la sheriff Karen Whitman indicaba que el propósito de la operación era comprobar el lugar identificado como la escuela de la prisión de Blackwood para confirmar o desmentir la posible actividad de personas desconocidas en esa parte del bosque.
Oficialmente, se trataba de una misión de reconocimiento, con un personal mínimo, 4 agentes, un técnico de comunicaciones, la propia Whitman y una asesora civil, Sarah Melton. Su participación fue aprobada bajo la responsabilidad personal de la sheriff. La base de operaciones se situó en un claro junto a una antigua carretera forestal, a unos 3 kilómetros del emplazamiento propuesto para la colonia. Una tienda de campaña, un generador y una antena portátil para la comunicación con las autoridades de París. Según informes internos, los participantes llevaban equipo estándar, chalecos antibalas, linternas, baterías de repuesto, cámaras portátiles y radios de muñeca. El sheriff Whitman subrayó que no se trataba de un asalto, sino de una recogida de pruebas. No se disparará hasta que estemos seguros de que realmente hay gente ahí dentro, dijo en su plan de servicio. Estaba previsto que salieran a las 6 de la mañana. Según el agente Blake Foster, el tiempo era tranquilo, sin viento, y el aire estaba cargado de humedad. El bosque parecía sofocante incluso al amanecer. 2 horas más tarde, el grupo llegó a la zona donde una vez estuvo Blackwood. En los mapas antiguos, la colonia aparecía como un correccional de menores, cerrado a principios de los años 40 debido a una serie de derrumbes. Del camino solo quedaban los cimientos de piedra y un trozo oxidado de valla que sobresalía del suelo como un trozo de hueso. El objeto daba la impresión de estar abandonado, pero no muerto. Entre las ruinas de los edificios de ladrillo había huellas recientes, marcas de neumáticos en el suelo húmedo, latas vacías y colillas de cigarrillos. Cerca de uno de los edificios derrumbados, el agente Craig encontró una caja de madera con vendas médicas y viales vacíos. El etiquetado era moderno. Fabricado hace no más de 6 meses. Whitman hizo una breve anotación en su diario de campo. Señales de presencia humana confirmadas. La actividad es reciente. Mientras registraba la zona, Sarah se fijó en uno de los edificios que estaba mejor conservado que los demás. Era una antigua lavandería con el tejado medio derruido. Bajo un montón de hojas, vio una rejilla metálica oculta por las ramas. Después de quitarla, pudo ver la trampilla, robusta, sin óxido, con bisagras que parecían casi nuevas. En la manilla había arañazos recientes de una herramienta metálica. El sheriff le ordenó que la abriera. Bajo la escotilla había un descenso, un estrecho pasadizo vertical con escalones metálicos que conducía a la oscuridad. Según el informe, el descenso duraba unos 6 metros. En el fondo, el túnel se bifurcaba en 2 direcciones. El aire era húmedo, pero respirable, con olor a tierra y gasóleo. Las paredes estaban reforzadas con vigas de madera y en algunos lugares se veían viejos raíles de mina. Whitman ordenó la instalación de etiquetas de alarma y el encendido de cámaras. En las grabaciones, que se recuperaron más tarde, se la oye claramente decir: «Mantente en contacto cada 10 minutos. Si perdemos la señal, subimos». Las 2 primeras celdas estaban vacías. Pasillos estrechos conectados por pasadizos que daban a habitaciones pequeñas. En la primera había literas de madera con mantas y en la segunda un almacén improvisado, cajas de comida enlatada, pilas, medicinas y paquetes de antibióticos. Algunos de los alimentos tenían fechas de caducidad que habían expirado hacía solo unos meses. De la pared colgaba un mapa, un diagrama detallado del territorio forestal, con varios puntos marcados con un rotulador rojo. Debajo de ellos aparecía la inscripción «Zonas». La tercera habitación parecía una especie de centro, una mesa, restos de walkie-talkies y un cuaderno con páginas llenas. Las cartas no estaban firmadas, la letra era uniforme y clara. Una de ellas repetía la frase: «Muévanse en silencio. La zona 2 está despejada. Muévanse al sector este». Esto confirmó la suposición de que el grupo tenía una estructura organizada y su propio sistema de comunicación. En el túnel más alejado se encontraron camas metálicas y contenedores de plástico con ropa y zapatos de varias tallas.
Algunos de los objetos mostraban signos de desgaste, agujeros, cortes, manchas de sangre. Entre ellos había un objeto familiar, un cuchillo con las iniciales JG. Sarah lo reconoció de inmediato. Era la navaja que Jacob Graves siempre llevaba en el bolsillo cuando iba de excursión. Los agentes grabaron el hallazgo en vídeo y Whitman lo anotó en un informe. Probable objeto personal de una de las personas desaparecidas. Prueba importante. Cerca, sobre una vieja mesa, había una cámara rota. El plástico estaba carbonizado, pero en su interior aún había una tarjeta de memoria. Se incautó para examinarla más a fondo. En la estantería de al lado había un cuaderno encuadernado en cuero. La última anotación de la página era breve. Graves no encaja. Lo devolvemos para que lo limpien. La nueva muestra era más fuerte, pero se escapó. Estamos cambiando la base. Estas palabras eran la prueba más oscura de que la historia de Liam no era ficción. La letra no era ni la de Jacob ni la de ninguno de los habitantes conocidos de la ciudad. La mayoría de las páginas del cuaderno estaban en blanco, pero las primeras contenían marcas técnicas, longitudes, fechas y breves informes de viaje. Todas las anotaciones estaban hechas con la misma tinta, sin firma. Cuando el grupo terminó el reconocimiento inicial, volvieron a comprobar todos los pasadizos. Entonces el túnel se ramificó tan profundamente que fue imposible avanzar sin equipo adicional. El sheriff les ordenó salir a la superficie. El vídeo de las cámaras corporales muestra a Sarah mirando por última vez hacia el agujero en la pared, iluminada por la luz parpadeante de las linternas. Permanece en silencio, con el cuchillo en la mano. Aquella noche, la base situada en el linde del bosque se llenó del sordo rugido del generador y del olor a metal mojado. Todos los objetos recogidos estaban empaquetados en contenedores de plástico marcados como pruebas. El mapa que habían sacado de la mazmorra mostraba no solo la ubicación de la colonia, sino también varios otros puntos diseminados por el Bosque Nacional de Ozark. Sarah se quedó mirándolos largo rato mientras el sheriff hojeaba el informe. Whitman solo dijo una frase, que luego se introdujo en el informe. Si esa es su entrada, solo podemos ver la parte superior. Esta vez, nadie en la sala dudó de que habían encontrado algo más que una simple cámara acorazada. Alguien había estado viviendo y trabajando bajo tierra, esperando a que el bosque volviera a ocultar sus huellas. El sistema de túneles bajo el Blackwood abandonado resultó ser mucho más extenso de lo que habían previsto al planear la operación. Tras los primeros hallazgos, un cuchillo con iniciales, una cámara y un cuaderno, el equipo del sheriff Whitman decidió seguir adelante. El informe oficial afirma que perdieron la orientación a los 50 metros del pasillo principal. Los túneles formaban bucles, convergían en ángulos agudos y algunos ramales terminaban en callejones sin salida. El aire era cada vez más denso y olía a humedad, arcilla y metal. Las grabaciones de las cámaras corporales mostraban a los agentes moviéndose lentamente por estrechos pasillos iluminados únicamente por tenues linternas. En uno de ellos se toparon con una vieja escalera metálica que conducía aún más abajo. La escalera estaba cubierta de una capa de polvo, pero algunos peldaños brillaban como si hubieran sido tocados recientemente por las manos. Al fondo había una pequeña habitación con suelo de cemento. Había una caja de madera con restos de envoltorios de papel, de raciones de comida y fragmentos de velas. Todo indicaba que el lugar había sido abandonado con prisa, pero con cuidado, sin caos, sin huellas de lucha. El túnel seguía expandiéndose. Las paredes cambiaron de estructura. Algunas fueron cortadas a mano, otras, obviamente, excavadas con maquinaria. En varias secciones, los agentes se toparon con zonas pulidas del suelo, como si hubieran sido pisadas con frecuencia. Pero las huellas estaban tan borradas que ningún experto pudo determinar cuánto tiempo había pasado desde la última vez que hubo gente allí.
La sheriff Whitman, según los miembros del equipo, permanecía exteriormente tranquila, pero cuanto más profundizaban, más tensión aparecía en su voz. Según una grabación de audio realizada con una grabadora oficial, dijo: "Alguien quería que viéramos esto y nada más". Tras 3 horas de búsqueda, los agentes llegaron a un pasillo alargado que conducía a una gran sala, un antiguo hangar o almacén subterráneo. Allí encontraron los restos de un antiguo cuadro eléctrico, varios contenedores vacíos y un cubo con hasta la mitad del agua todavía dentro. El laboratorio determinó más tarde que el agua era fresca, sin restos de sedimentos, y por tanto recogida no antes de unos días antes de la redada. Esto significaba que alguien había estado en los túneles bastante recientemente. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no se encontraron más pruebas de presencia humana. Las paredes estaban limpias, la superficie del suelo era plana e incluso parecía haberse eliminado el polvo que se habría acumulado a lo largo de los años. El informe del experto técnico afirmaba: "Este tipo de limpieza no puede hacerse por accidente. Es el trabajo de quienes entienden los métodos forenses y se esfuerzan por no dejar rastros biológicos". Por la noche, la conexión con la base empezó a interrumpirse, por lo que Whitman dio la orden de regresar. Al salir, el equipo volvió a registrar la escotilla. Ahora sus bisagras metálicas brillaban a la luz de las linternas, y en ellas habían aparecido nuevos arañazos que no estaban allí por la mañana. El informe dice: "Hay motivos para creer que la operación fue observada desde el exterior. Es posible que personas desconocidas estuvieran presentes durante el examen". Al volver a la superficie, los agentes parecían agotados. Varios de ellos se quejaban de mareos y fatiga, probablemente debido a la falta de oxígeno bajo tierra. Todos los objetos recogidos, un cuchillo, una cámara, un cuaderno, se enviaron al laboratorio estatal. Oficialmente, la operación se declaró preliminarmente exitosa, aunque no se encontraron supervivientes. Al día siguiente, la oficina del condado emitió un breve comunicado: "La búsqueda ha concluido. No se han encontrado indicios de actividad de personas no identificadas". En la práctica, esto significaba el fin de la investigación. El caso de Jacob Graves permaneció formalmente abierto, pero fue transferido al archivo sin nuevas pruebas. Whitman presentó un informe en el que concluía: "El lugar fue utilizado por un grupo organizado con fines desconocidos. La actividad ha cesado y los rastros se han destruido completamente. La probabilidad de que estos individuos vuelvan es baja". Esa misma semana, Liam Carter recibió el alta hospitalaria. Según los documentos oficiales, se encuentra psicológicamente estable, físicamente debilitado. Su hermano Michael le acompañó a casa. Los médicos le aconsejaron que evitara el estrés, pero la primera noche, según Sarah, Liam no pudo dormir durante mucho tiempo. Se sentaba junto a la ventana, mirando hacia la noche, y al menor ruido se sobresaltaba. Por la mañana, cuando Sarah le trajo el té, dijo en voz baja: "No están allí, se están marchando". Su historia fue rápidamente recogida por los periodistas. Algunos medios la calificaron de ejemplo de supervivencia al borde de la cordura, mientras que otros la llamaron el mito de los cazadores clandestinos. Oficialmente, los documentos del FBI que resumían el caso afirmaban: probable reconstrucción alucinatoria de los hechos causada por el trauma, la privación de sueño y la inanición prolongada. Sarah regresó a su casa de París. Dentro reinaba un silencio que ni siquiera el teléfono podía romper. Las copias de los mapas y las impresiones de los informes forestales estaban sobre la mesa y ella no podía guardarlas. A veces, por la noche, le parecía oír un murmullo sordo fuera de la ventana, como el movimiento de la tierra. Sabía que era el viento entre los árboles, pero cada vez se le encogía el corazón. El sheriff Whitman archivó el caso. Una nota privada encontrada en su diario de trabajo contenía una sola frase:
Nosotros nos fuimos y ellos se quedaron. No sé quién ganó. Jacob Graves fue declarado oficialmente muerto. Su nombre se añadió al registro de personas desaparecidas en los parques nacionales de Arkansas. Un breve artículo apareció en la prensa local, sin detalles, sin sensacionalismo, solo una declaración. Otra desaparición que nunca tuvo respuesta. La vida continuaba. Liam recibía tratamiento. Sarah volvía lentamente al trabajo y el sheriff estaba ocupado con otras cosas. Pero de vez en cuando, uno de los trabajadores del servicio forestal informaba de extraños hallazgos. Huellas de zapatos frescos, rastros de incendios dejados donde nadie había caminado durante años. Estos informes no se verificaban oficialmente. En la oficina del sheriff, entre los viejos informes, había una copia del mapa de los túneles de Blackwood. En él aún se veían varios puntos con una marca roja. Entradas diseminadas por el bosque. Nadie sabía si conducían a los mismos pasadizos o si solo eran antiguos ramales de minas. Pero todos los que vieron el mapa sintieron lo mismo, como si algo siguiera respirando en algún lugar bajo tierra.